Nada más informarte, ustedes saben que estamos subiendo ya las pláticas los días lunes a las 7 o 8 de la noche, 8 o 7, a las 7 de la tarde. Y esperamos que usted se meta por ahí y comparta en Facebook entre sus amigos. Esto es importante para poder expandir el mensaje. Mira, es una sorpresa que no sabes de lo gratificante que es saber que en otros lugares también nos están viendo. Cerca de Chicago, para allá, hay una persona que está constantemente metiéndose y reproduciendo las pláticas. En algo le están sirviendo. Ustedes leyeron tal vez en alguno de los me gusta en Facebook como un pastor de Magdalena, Jalisco, también hace una nota por ahí, ¿no? Entonces es motivante porque significa que en algo estamos sirviendo. Muchas de las veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Y cuando no valoramos lo que tenemos, pues simple y sencillamente no lo disfrutamos. Y si no lo disfrutamos, no crecemos, como tampoco nos desarrollamos. Bien, entonces vámonos a la plática número 46. Sobre tu personalidad clave del éxito o del fracaso. Ya empezamos también los jueves de oración. Para que hagas un tiempecito, nos visites este jueves próximo. Es por lo pronto que empezamos con nuestras clases dentro del seminario Reina Valera, que lo vamos a usar para los días jueves. El título para este tema es el valor de la personalidad. Felicidad o desdicha tú eliges. Dile a tu vecino, la felicidad o la desdicha, tú la eliges. Esto no es producto de las circunstancias. No es producto de lo que tu vecino o la persona que te relacionas, que ya no es muy buena la relación, vaya a fijar en ti. La felicidad o la desdicha es responsabilidad tuya. Bien, pues rompiendo con las leyes de la homilética, que es el arte de la predicación y la disciplina de cómo armar un bosquejo, que nos enseña que lo fuerte se debe de dar al último, pues vamos a empezar con lo fuerte respecto de lo que vamos a estar tocando en esta tarde. Si usted me acompaña, por favor, a Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 15 al 19. Deuteronomio ¿ya está por ahí? Entonces, versículo, capítulo 30, versículo 15 al 19. Es importante para poder fundamentar nuestra plática en esta tarde. Mira, dice el versículo 15, miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Si obedecen lo que les ordeno hoy y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, sus leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y la tierra por testigo contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Hemos conocido un poco la historia del pueblo de Israel.
Sabemos que en un momento el pueblo está siendo afligido con grandes cargas tributarias impuestas por el soberano faraón, por este reino egipcio, pero también está sufriendo una gran opresión por la esclavitud a la cual estaban sumisos. Cuando una persona está sumisa en esclavitud, o bien está en una cárcel, pues las condiciones de vida son malas. Hay una mala alimentación, hay una disciplina para dormir y para levantarse. Se carecen de muchos beneficios, de muchas libertades, aunque en ocasiones las necesidades estén presentes. Y el pueblo de Israel así estaba afligido. Grandes jornadas de trabajo sin sueldo, sin dinero. El portarse bien no era garantía de que le fuera a ir mejor, simple y sencillamente conservar sus vidas por 24 horas más. Había una gran angustia, una gran aflicción que ellos, sabiendo de la existencia de un Dios que habían escuchado por sus padres que existía, clamaban al cielo y decían, por favor, socórrenos. La historia ya la conocen. Este clamor abrió el corazón de Dios y Dios empezó a desplegar todo un proceso para darle libertad a través de una persona que fue Moisés. Pasado algún tiempo, tenemos que entender que si Israel estaba clamando por libertad, era un concepto de libertad muy pobre el que ellos tenían. Casi solo pedían salvar su vida, así como mitigar el hambre. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido hambre en nuestro centro laboral o en casa? Y no hay el momento y la condición para podernos fabricar o construir o emplear el alimento que tal vez podamos tener. Y cuando el hambre se vuelve intensa, ¿qué es lo que hace usted? Un sneaker, ¿no? Le cambia la vida. Cuando usted tiene mucha hambre, no piensa en un filete miñón, no piensa en unas espadas, no piensa en nada, solo en algo que le pueda mitigar esa sensación tan horrible que se siente. Si le acercan unas papitas, se las devora. Si es un sándwich, no se diga. Lo que venga es bueno. ¿Ha estado así? ¿Y qué es lo que pasa luego que usted consume o se come, se devora aquello que se le pone enfrente? El hambre se mitiga, se calma. Aunque lo que hubiésemos comido fuera, como a veces se dice, alimento chatarra. Pudo haber sido un gansito, pudo haber sido unas galletas, pudo haber sido un chicharrón. Pero que se quite el hambre, se quita. O pasa lo que sucedía con el camarada Fidel, ¿no? Fidel, tenemos hambre. Oye, hermano Fidel, tenemos hambre. Camarada Fidel, tenemos hambre. Y el camarada Fidel, a ver, agárrenme a ese condenado que tiene hambre. Lo agarran, le ponen en la boca y le pongan un galón de agua. Ahora llévenlo a mi refrigerador, está lleno de alimento. Llévenlo a mi cocina y que coma de lo que encuentre en ese lugar. Lo llevan los guardias y ponen todo aquello para que él pueda comer manjares. Y dicen, no, ya no tengo hambre. Ya ve, camarada, que no tenía hambre, lo que tenía era sed. Y a veces así estamos nosotros. Algo viene a socavar ese deseo, ese arco que tenemos en nuestros pensamientos de cómo se debe de mitigar una necesidad.
Dios tenía algo mucho mejor para el pueblo de Israel que solo quitarles las cadenas de esclavitud. Les iba a dar una verdadera libertad. Pero esa verdadera libertad que Dios le ofrecía al pueblo de Israel es la misma libertad que te ofrece hoy a ti de una manera trascendente. Dios nos ofrece el derecho a elegir de una manera responsable. Y cuando somos responsables, primero tiene que hacernos entender que debemos de ser conscientes, porque muchas veces lo que más perdemos es la conciencia. Darle conciencia a una persona de algo es algo de lo más difícil. Escuchó bien, darle conciencia a alguien es algo de lo más difícil. Te decía, Dios tenía algo mucho mejor que el pobre concepto de libertad que tenían. Les dijo, lo voy a hacer mi pueblo, lo voy a hacer mi nación, lo voy a hacer mis hijos, lo voy a hacer mi heredad. Usted puede cotejar esto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8 y versículo 10. Fíjese usted y ponga atención en esto que le voy a decir. Cada nación, así como cada familia, como cada persona integrante de esa familia, tenemos rasgos antropológicos que nos definen de manera cultural, nos definen de manera social, política o ideológica. También esos rasgos antropológicos nos definen de manera religiosa y hasta en los aspectos físicos. Porque hemos dicho, heredamos muchas cosas de nuestros padres. Tipos de comportamiento, formas de confrontar las situaciones difíciles todos los días. Y viene una pregunta que yo quiero hacer y que también ustedes se hagan. Con respecto al pueblo de Dios en Egipto, después fuera de Egipto, y poseyendo ya una tierra, ¿verdaderamente Israel parecía ser el pueblo de Dios? Sí parecía. Dígame cuáles eran las características que los hacían ser semejantes al Padre. Y si no, entonces dígame, ¿cuál es la personalidad, cuál es el carácter de cada uno de los miembros de esa nación? Que no les interesaba absolutamente nada cómo pensaba Dios. Lo único que querían era que Dios los salvara de esa situación. Cosa que pasa hoy en día con el llamado cuerpo de creyentes cristianos. En ocasiones no nos interesa el pensamiento o el proyecto de Dios. Lo único que nos interesa es que nos dé el auxilio en los momentos difíciles. ¿Está conmigo? Pero hemos puesto muchas veces de ejemplo esto. Nosotros como padres socorremos primeramente a nuestros hijos. Y después de socorrer a nuestros hijos, siguen nuestros hijos. Y después de que ya socorrimos y ayudamos a nuestros hijos, siguen siendo nuestros hijos. Nosotros no nos preocupamos por el hijo del vecino y no debiéramos. No nos preocupamos por los hijos o personas o personitas que están en las calles, aunque puedan conmover nuestro corazón. A lo que te quiero llevar es que si nosotros somos el pueblo de hoy, el pueblo de Dios, tenemos que tener las características antropológicas del Padre. ¿Cuál es la cultura del Padre? Prácticas de buen nombre, de dignidad. ¿Cuál es la cultura del Padre? Principios y valores, ética
y moral. ¿De qué manera socialmente Dios se envuelve o se desarrolla con la sociedad de hoy? Ayudándoles para que sean transformados los pueblos. En la política, no se diga, nos da una capacidad intelectual para poder desarrollarnos en la comunicación unos con otros, y eso es política. Desde el momento que tú y yo interactuamos, estamos haciendo política. No es la que los políticos dicen que es política. Porque cuando interactuamos tú y yo, buscamos por el bien común. Los políticos de allá afuera de los partidos buscan por su bien personal. Poco les importa las necesidades del pueblo. Es más, ellos dicen lo que el pueblo necesita es esto. Y muchas veces las propuestas o situaciones que legislan, en lugar de beneficiar al pueblo, lo atrasan. ¿Cuál será entonces los rasgos antropológicos e ideológicos de Dios? ¿Cuál será el aspecto físico de Dios? Bueno, pues es muy fácil. Fíjese usted que para que nosotros podamos entenderlo de una mejor manera, pues simple y sencillamente los hijos de Dios debiéramos de ser personas sanas. ¿Por qué razón? A ver, vamos enumerando. ¿Por qué tendríamos que ser personas sanas? A ver. Porque somos el templo del Espíritu Santo, y el templo del Espíritu Santo no debiera aceptar contaminaciones. ¿Qué clase de contaminaciones son las que vienen a tu cuerpo? A ver, vamos a ver. ¿Cómo contaminamos el cuerpo? ¿A través de qué? ¿De qué? A través de la comida es uno, muy importante. El estrés. Satisfaciendo los deseos carnales, estamos creando tóxico o toxinas en nuestro cuerpo que luego son traducidas en estrés hacia afuera. ¿Mande? Los vicios, cigarros puros, cigarros electrónicos, Coca-Cola, bebidas que van dañando. Oyes, tacos de borrego son sabrosos. A ver qué me invitas. ¿Qué más? Entonces, si nos vamos dando cuenta, el pueblo de Dios debería de ser un pueblo sano. Y tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan de Daniel? No, ese Daniel era travieso, ¿no? De ese les digo yo. Daniel, ¿qué dijo? ¿Yo me alimento de qué? Con frutas y verduras. Cuando fue a ver qué pasaba Nabucco, ¿no? Con él, lo miraba más fuerte que todos los demás, pero ¿cómo es posible si no has comido mis manjares? Entonces es importante que pudiéramos entender cómo estamos los cristianos del día de hoy. Oye, ¿qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? ¿Eh? Me duele, ¿por qué caminas como de lado? Es que me duele el riñón. ¿Por qué? Porque no te imaginas la Coca-Cola que me estuve tomando todos los días desde mi juventud. Desde los 5 años, como tenía hambre, mi mamá en lugar de darme un biberón, me daba una Coca-Cola. Gluc, 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 gluc. ¿Le suena familiar? El niño cuando estaba muy pequeño, en lugar de que la mamá hiciera una papilla sabrosa con algunas frutas o verduras, si fue el Gerber, qué bueno. Cómprale un gansito, le gusta el chocolate al niño. Y no crece el niño. ¿Todo qué? Todo blandengue. O sea, blandito. Yo tenía un amigo que le hacían el cuachalote. Pero es que así caminaba, ¿no? Blandengue. Entonces, vamos viendo esas actitudes que son importantes. Le traigo a refrescar la memoria algo interesante que pasó con las parteras que iban a asistir los partos en Egipto. Dijo Faraón, en cuanto vean que van a parir, que van a dar a parto, toman el producto, toman el hijo y cuello, dijo, lo matan.
¿Qué nos enseña la palabra? Es que ese pueblo era sumamente fuerte. Físicamente eran dotados de tal manera que no necesitaban parteras, era una de las condiciones, y lo otro es que ellos sabían hacerlo. Se asistían a sí mismas. Eran fuertes físicamente. Entonces, ¿qué otras cualidades debe de tener el pueblo de Dios? Ya vemos físicamente que tiene que tener una condición saludable. ¿Sí? Desde la alimentación. ¿Qué más? Es que ya no somos personas que nos desvelamos. Somos personas que no hacemos un exceso en la toma del vino, de la cerveza, de estas bebidas embriagantes. No tenemos excesos también en la comida. Se nota, ¿no? Bueno, vamos observando. También somos personas morales y éticas. Nos comportamos de mejor manera. Sabemos relacionarnos con nuestros semejantes. Es un pueblo que se parece ¿a quién? A su padre. Porque el padre dijo, yo lo voy a hacer, mi pueblo, y yo voy a ser su Dios, y yo me voy a responsabilidad de todas las necesidades que ustedes tengan. Pero esa responsabilidad que Dios iba a tener sobre el pueblo de Israel era momentánea. Mientras tanto sufrían un proceso de transformación. Vea usted que cuando el pueblo de Israel es pasado por el desierto a través de 40 años, no les faltó absolutamente nada. Alimento, vestido, aguas, sanidades, milagros, cosas sorprendentes. Nunca les faltó nada. Mientras estaban sufriendo el proceso de transformación de carácter. Pero una vez que fueron introducidos a la tierra prometida, ¿qué sucedió? Dijo, se les acabó. Ahora ustedes tienen que trabajar para hacerse llegar de los satisfactores que les permitan una mejor calidad de vida, y con mis consejos y con mi presencia estaré yo para poderles socorrer cuando les sea difícil. ¿Se te hace interesante esto? Hay un gran valor en la personalidad entonces. ¿Para qué Dios quiere que cambiemos de personalidad? Porque en un momento Él va a permitir que nosotros seamos creativos. Va a permitir que nosotros nos valgamos de nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, Dios en un principio pone sus leyes, sus estatutos, sus principios en tablas de piedra. Así le dio los 10 mandamientos a Moisés en tablas de piedra. Dijo, y esto es lo que ustedes tienen que hacer si necesitamos o verdaderamente le vamos a entrar a que ustedes serán pueblo mío y que yo seré su Dios. Pero como no cumplieron con el pacto previamente establecido por Dios, entonces en el día de hoy ya no lo hacen las tablas de piedra, sino que hoy lo hace en nuestro corazón. Y el corazón que tenemos nosotros debe de ser transformado, cambiado, para que verdaderamente podamos ser la imagen o tengamos los rastros antropológicos del Padre. Oiga, ¿qué tanto parecemos ser de Dios? Una vez más, medite un poco, ¿qué tanto parecemos ser de Dios? No te estoy preguntando qué tanto dices tú que eres cristiano. Y si la gente te dice, eres cristiano, ¿verdad? Que no te diga porque sabes nomás decir aleluya y gloria a Dios y amén. Sino porque ve que eres una persona de carácter, que eres una persona de principios y valores, que eres diferentes a la mayoría de las personas que habitan en una sociedad. ¿Qué tanto parecemos ser de Dios? ¿Qué tanto nuestro carácter refleja que verdaderamente hemos nacido del Padre? ¿Qué tanto nuestra familia parece haber sido ganada para Cristo? ¿Y qué de nuestra forma de congregación? Un dato cultural de 1870 aproximadamente, a los testigos de Jehová, esos que usted conoce en la calle,
se les conocía como los estudiantes de la Biblia. Así se les conocía. A los adventistas del séptimo día, aproximadamente como en esos tiempos, se les conocía también como los estudiantes, como los del movimiento de la Biblia. Uno eran los estudiantes, los otros eran los del movimiento de la Biblia. Y posteriormente, por despegarse de Dios y profetizar lo que no debían, se le conoció hasta el día de hoy, o se le conoce como la iglesia o el gran movimiento de la decepción. Porque profetizaron la segunda venida de Jesús y Jesús no llegó. ¿Cómo se nos conocerá a nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo nos conoces, Pastor Tapia? Sí. Les he contado la historia de algunas congregaciones que hemos visitado. ¿Se acuerdan los de La Parota? Esos son de La Parota, dice, porque la iglesia está debajo de un árbol frondoso, enorme. Debajo de aquel árbol se congregaba aquella iglesia. A otra se le conocía como la iglesia del Tajo, porque estaba precisamente en el tajo de un cerro. Le sacaron un pedazo a ese cerro. A nosotros, ¿cómo se nos conocerá el día de hoy? ¿Como los del qué? Hace tiempo, a manera de chascarrillo, en algún lugar se preguntaba, ¿a dónde van los mentirosos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era la respuesta? A nueva creación, decían. Sí. Muy bien. Fíjese usted que a los primeros creyentes que nos narra el libro de los Hechos, se les conoció como los buscadores del camino. Porque trataban de encontrar el camino que llegara a los hombres a Dios. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo nos conocerán a nosotros allá afuera? La personalidad es sumamente importante en la acción del testificar. Para eso es que Dios quiere transformar nuestro carácter. Porque si ustedes recuerdan un poco, hay un proverbio en Remanente 1:1 que dice, hijo de tigre pintito, ¿verdad? Y el Remanente 1:2 dice, de tal palo, tal astilla. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Entonces, Dios desea que tú y yo seamos testigos. Y hemos venido estudiando el libro de los Hechos y vemos cómo entonces cada uno de los discípulos fue testigo de la resurrección de Cristo Jesús, que abrió la mente y el corazón de los hombres para entender que aparte de haber sido el Hijo de Dios, era la promesa de Dios y era el único camino por el cual nosotros podíamos tener la salvación. ¿La salvación de qué? Los mismos problemas que confrontaban los egipcios hace cerca de 5,000 años son los mismos problemas que atravesamos nosotros el día de hoy. El hambre sigue siendo la misma. Cuando te da sueño buscas una cama verdaderamente acolchonada y cómoda. Sigue siendo la misma incomodidad. Sigue siendo la misma necesidad de calzar y de vestirnos. Sigue siendo la misma necesidad de mitigar el hambre o la sed. Tenemos prácticamente los mismos problemas sociales, vandalismo, del cual somos objetos y que a veces somos
confrontados o abusados a través de esas gentes perversas. La versión Pechita dice entonces, recibirán poder y serán mis testigos. Pero le doy otra versión más. La Biblia, Dios habla hoy, dice, saldrán a dar testimonio de mí. La del jubileo, recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Cuando te haya sido transformado el carácter, cuando hayas forjado en ti una personalidad distinta que corresponda a la nueva naturaleza, que tengan los rasgos del Padre visibles en tu ser, entonces el Espíritu Santo te dará su virtud. Y la virtud, recuerde usted que es la capacidad para producir un efecto bueno. Eso es la virtud. Debemos de ser personas capaces para producir buenas cosas, no para destruir, no para acabar con las esperanzas de alguien que no la tiene, no para darle el puntapié, porque al fin y al cabo ya está en el precipicio. Tenemos que ser personas promotoras de esperanzas, promotoras de misericordia, y hasta palabrita de la misericordia que no logramos entender todavía. Misericordia es un proyecto de vida. Dios quiere darte un proyecto de vida, una mejor calidad de vida. Y bien es cierto que es gratuita, pero la alcanza quien la busca. La misericordia la alcanza solo aquella persona que la busca. Y fíjese usted, vamos entendiendo 4 cosas de cuál es la virtud del Espíritu Santo en la vida de una persona. Por principio de cuentas, es que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y Jesús dijo una cosa interesante: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cosas que el hombre se ha preocupado por obtener. Siempre los hombres a través de todos los tiempos buscaron la forma de cómo postergar sus años en la tierra. Pero Dios dijo únicamente 70 o 80, mijo, no más. Y andan los hombres a través de todas las generaciones buscando el santo grial. Y ahí es cuando se pierden los caballeros templarios, ¿no? Si fueron primero levantados para poder salvaguardar la vida de aquellos peregrinos que iban a Jerusalén para conocerle y entregarse a Dios y tener más cosas de Él, en un momento ellos dijeron, nos estamos envejeciendo ya. Busquemos el Santo Grial, porque decían que el Santo Grial tenía poderes milagrosos que podía darles vida eterna. Y se desencadenó una gran lucha por el Santo Grial, por la copa. Por eso es que muchos cristianos que siguen con la copa todavía, ¿verdad? Pero ya entendimos. Puede decir que es cristiano, puede conocer mucha Biblia, puede ir los domingos a las reuniones, los jueves, puede interceder, puede ayunar, pero si hay mucha copa, entonces no es cristiano. Porque tiene que tener los rasgos, ¿qué? Antropológicos del Padre. Éjele, ¿y Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Que no tenía una copota también? Sí, no más que la de él era mejor que la de los demás. Bien, ojalá un día pueda compartirla con nosotros, ¿verdad? Ya la verdad la van a compartir, dijo Jesús. Dijo, la copa que yo les ofrezco, ustedes también la van a beber de ella. Y cuando tú bebes de la copa de Jesús, ya sabes a dónde vas. Entonces, el Espíritu de verdad vendrá sobre tu vida. ¿Cuántos de nosotros no buscamos la verdad en todas las cosas? Los que son novios. Tan, 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 tan. Dime la verdad, por favor. No me mientas. Siempre andamos en busca de la verdad. Queremos caminar por la verdad. A nadie nos gustan las mentiras, ¿sí o no? Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Señor, pero queremos encontrar el camino que nos lleve a ti, que nos pueda llegar a las moradas celestiales. Pues yo soy el camino. Transita a través de mi enseñanza. Transita a través de mi ejemplo.
Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Queremos vida, Señor? Sí, y te la voy a dar eterna, dijo. No vas a buscar la fuente. ¿Cómo se llama esa fuente? De la eterna juventud. Yo soy el que da la vida, yo soy el que la quita y yo soy el que la pone. Y quiero darla el día de hoy. Entonces, parte de la virtud del Espíritu Santo es eso, el Espíritu de verdad en nosotros. En un cristiano no debe de existir la mentira. ¿Estamos? En un cristiano no debe de existir ¿qué? La mentira. Aunque sea dolorosa a veces. ¿A poco no es cierto que la mentira duele en ocasiones? Digo, la verdad duele en ocasiones. ¿Cuántas veces no usamos la verdad porque no quiero dañar el corazón de mi hijo, de mi hija, de mi amigo, de mi amiga? Nada más hay que saberla decir. Hay que tener cuidado cuando uses la verdad. Porque quién sabe que con el mismo bisturí que hacen una extirpación de un órgano o de un tumor para generarte vida, con ese bisturí, si es mal usado, también te puede generar muerte. Entonces la misma verdad o te puede generar vida, te puede generar muerte, dependiendo cómo la uses. Tenemos que tener cuidado. Entonces, hay unas cosas importantes respecto a la virtud del Espíritu Santo. Es que también nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. No es lo que dice el cristianismo el día de hoy. El Espíritu Santo te va a decir todas las cosas desconocidas. Eso es falso. Es algo sacado de contexto. Jesús dijo que el Espíritu Santo te va a revelar únicamente las cosas que tú introduzcas a tu CPU. De ahí la importancia de la enseñanza. De ahí la importancia del aprendizaje. Es entonces cuando dices, caray, y me brotó este versículo. No es que no te haya brotado porque Dios te lo haya puesto en ese momento, sino que Dios lo sacó de tu corazón, porque el hombre de buen corazón, de él tesoro, saca lo mejor. Y tal vez algún día tú leíste o escuchaste cierto versículo que te gustó y no lo demás en cuenta. Y en un momento de la necesidad, el Espíritu Santo lo trajo para recordártelo, que ahí encuentras la fortaleza que Dios quiere darte. Él nos va a enseñar todas las cosas, Él nos va a direccionar. Y acuérdense que lo importante del Espíritu Santo es que Él nos da dirección. Lo que le estaba dando a Pablo era ¿qué? Era dirección. Pablo, no te muevas hacia allá. No, sí voy, decía Pablo. Pablo, que no vayas porque te van a zarandear. Discúlpeme, padre, pero yo soy bien bueno, yo voy para allá. Bueno, cada quien con la dirección que quiere, ¿no? Otra de las cosas que trae el Espíritu Santo y es su virtud es paz. Paz. ¿Qué tanta paz siente con lo que está haciendo? No estoy diciendo, y permítame la expresión, que entre usted al importamadrismo. Porque hay personas que dicen, me vale. Y si me vale, así me siento bien. Cuando tienes paz, haces lo que es correcto y no tienes una recriminación espiritual por lo que has hecho. Porque Dios te da la paz. Y te da la paz porque sabe que estás obrando en lo que es ¿qué? Correcto. Otra de las cosas interesantes del Espíritu Santo y de su virtud es convencer al mundo de pecado. Conocer que somos pecadores. Alguien dijo hace mucho tiempo, es que yo no he cometido ningún pecado, no sé qué estoy haciendo con ustedes. Se siente una persona muy digna, muy buena. Y en el mundo te encuentras muchas personas muy buenas, pero eso no significa que Dios tenga parte con ellos. Dios no está buscando personas buenas. Dios está buscando personas que saben que tienen necesidades y se saben que su forma de ser le ha dado desdicha más que felicidad. Y que son personas que saben que lo único que puede auxiliar de Dios para transformar sus vidas.
Convencer al mundo del pecado es el ministerio del Espíritu Santo. No es crear payasos en la iglesia como el día de hoy. El hermano que se revuelca por los pasillos brincando y zarandeando su cabeza como pollo descabezado. Dice el Espíritu Santo, no, ese no es el Espíritu Santo, ese es un espíritu de demonios. El Espíritu Santo, su virtud es mostrarnos todas las cosas y recordarnos que todo lo que Jesús nos dijo es paz, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia dice porque voy al Padre. De juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Y convencer al mundo de pecado porque ustedes que han escuchado tanto de Dios aún siguen incrédulos. Eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Bien, entonces decíamos que el título del tema es el valor de la personalidad. ¿Qué tan importante es la personalidad en la vida del creyente? Porque Jesús dijo, necesito que ustedes me sean testigos. Y un testigo es alguien que se presta para declarar o demostrar la veracidad de un hecho, que prácticamente se convierte en testimonio. ¿Sí? Y este testigo puede declarar y demostrar o asegurar la veracidad de un hecho porque estuvo presente o bien escuchó. Lo importante aquí es qué tan válida es la fuente de lo que usted escucha. Les he comentado de los milagros, ¿no? Noche de milagros y la mano larga. Y ya están descubriendo después de tantos años que eran pillos, ¿no? O los que hacen llover oro. Ya descubrieron alquímicamente cómo se hace llover oro o tener oro en las páginas. Y en los cristianitos, ¿no? Fíjate todo lo que está pasando. Es que yo lo vi. Sí, pero qué tan digna es la fuente. ¿Es de Dios o es del diablo? ¿Qué es un testigo? ¿Qué se necesita? Lo primero que se necesita para poder ser testigo fiel es que seamos provistos de identidad. El máximo ejemplo lo tenemos nosotros dentro de las cámaras de justicia. Cuando se llama a un testigo para que declara algo sobre un hecho, lo primero que le piden es identidad. Identifíquese. Aquí traigo mi IFE. Dice. Es que no tengo IFE. Es que no es confiable. Es que yo soy testigo de Jesús. A ver tu IFE, tus cartas credenciales. ¿Cuál es tu comportamiento, chiquito? A ver, dime. Pues no es tan bueno. Entonces no eres falso, eres mentiroso. Eres puro pajoso. Una paja. Ándale. Más chapas que una paja. Bueno, ya tengo cristianos bonsáis. ¿Cristianos qué más? Una paja. Es otra forma de cristianismo. Entonces, lo que se te pide es identidad. Y lo que la sociedad busca de nosotros, lo que nos llamamos cristianos, es que tengamos ¿qué? Identidad. Oiga, ¿sabe que al pueblo de Israel se le conocía no por lo que eran ellos, sino por lo que era Dios? Eran los más contumaces y rebeldes que había. Y los pueblos paganos, los reinos paganos, no querían confrontar al pueblo de Israel, no porque fueran buenos guerreros, sino por las obras del Dios de Israel. Es el Dios que abrió las aguas, es el Dios que abrió el mar, es el Dios que abrió el Jordán, es el Dios que de día está en una nube y de noche en una columna de fuego, es el Dios que hace llover maná, es el Dios que saca agua de las piedras. Contra ese pueblo no vamos, pásale, le dijeron, pásale, sigue tu proceso, sigue tu camino.
¿Tenían identidad? No, estaban en el proceso. Estaban en el desierto. ¿Cuál es tu identidad? No nos vaya a pasar lo que pasó con los 7 hijos de Seba, que decían de ser creyentes, que decían ser cristianos y que tenían el don ¿de qué? Del sacar demonios, expulsar demonios. Y decían en el Dios que predica Pablo. ¿Y qué pasó con aquellos 7 hijos de Seba que no tenían el carnet? Encueraditos, ¿no? Vámonos, ahí te vas. Que no nos llegue a pasar a nosotros eso por descuido. Si hemos de ser testigos de Jesús y para eso estamos en esta tierra y luego nos preguntamos, ¿cuántos años tenemos en el cristianismo y no somos testigos? ¿A quién le ha testificado? ¿Sabe cómo testificamos? Venga Cristo, mire que Cristo le sana, le salva y lo da. ¿Y a dónde va? No, conmigo no vayas, ve a otro lugar. ¿Sí o no es cierto? Mejor vaya a la iglesia que le quede más cerca. Qué buenos testigos, ¿no? Imagínense este pensamiento en los israelitas. Dijo, ¿sabes? Con nosotros no vengas porque vamos a atravesar el desierto, 40 años de sol a sol sin sombra. Mejor regrésate a los dioses egipcios. Aquí hay sandillotas, hay melonzotes, hay comodidad, hay muchas cosas. ¿Se acuerdan de por qué entonces no fueron graduados los discípulos? Porque Jesús dijo, no, chavos, todavía no están listos ustedes. Dijo, ya vieron milagros, señales, prodigios, les he enseñado teología, les enseñé homilética, les enseñé de todo. Y todavía no, dijo. La conclusión de que el verdadero cristiano ha sido forjado para ser, ¿qué? Testigo. ¿Testigo dónde? En una sociedad caótica, en una familia desbloqueada y desnucada, en un centro laboral donde el más fuerte y más apilonado traga más saliva. ¿Cómo va eso? Ahí somos llamados a ser testigos. Un testigo requiere de ser capaz. O sea, tener intelecto sano, tener razón sana. Y Dios puede hacerlo. Por eso el escritor del libro de los Proverbios dijo, se pueden hacer muchas cosas con el taras, dijo, ¿no? Pero al necio a ese no se le puede ayudar. El necio decide ser necio. Y el que tiene algún problema, pues total Dios se lo puede cambiar. ¿Sí? Recuerdo, voy a traer a mi amigo Pablo, aquí está Pablo. No es el de la Biblia, no cree que está tan... Es el Pablo, mi amigo Pablo de Nayarit. Y en cierta ocasión hubo un homicidio ahí por las calles del pueblo donde somos nosotros. Y pues el Ministerio Público no podía armar la carpeta de investigación porque no había testigos. Y alguien dijo, como en todo pueblo, no, sí hay 2, dijo. Y pues uno estaba como felipado, ¿no? Desde el nacimiento. Le fallaban sus capacidades, no estaba completo, estaba catorzado. Como tú verás, en los pueblos chicos hay muchos problemas. Y estaba esa persona que estaba incapaz, no dormía en toda la noche por su problema que tenía interno. No tendría síndrome de Down, es otra cosa la que tiene él. Y había otra persona, cieguita de nacimiento, que igual se desvelaba muchas veces y eran las únicas 2 personas que estaban cuando ocurrió el homicidio. El Ministerio Público no sabe de la condición de los testigos, los llaman
Y el primero que le dicen, a ver, Clavi, por favor, dinos cómo fue, quién fue. No, yo no sé, yo no estaba ahí, dijo, yo no, el que vio fue Tani. Pero Tani estaba ciego. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener ambas cosas. Una mente dislocada. O podemos estar ciegos. Y si estamos ciegos, no podemos ser ¿qué? Testigos. Tenemos que tener la capacidad. ¿Un testigo es presencial o no? Bueno, nosotros no estuvimos cuando fue crucificado Cristo, ¿o sí? O sea que no somos testigos presenciales, pero sí somos testigos fidedignos porque conocemos la palabra inspirada de Dios y es una fuente válida. Otra de las cosas que se ocupa es que el testigo bajo juramento de verdad diga todo lo que él sabe. Porque también hay el juramento bajo responsabilidad y junto con la identidad se hace responsable únicamente a los mayores de edad. Pero ¿qué pasa cuando los testigos no son congruentes? Cuando los testigos son falsos. Se les imputa una pena de perjurio desde los tribunales civiles. Ah, bueno, Felipe, eso es genocivil. Dios es tan bueno, no va a hacer nada con nosotros. ¿No crees? Pero no es así. No profesas tu congruencia y eres hallado un falso testigo. ¿Qué pena se te va a imponer? ¿Habrá pena para ti? ¿Cuántas veces he mencionado lo que dice Ezequiel? 3. Si tú ves que alguien está pecando y que su vida está en riesgo por el pecado, y tú conociendo la situación no le previenes para que él sea reconvenido de esa mala acción que puede cometer, si aquella persona se pierde, Dios va a demandar su sangre y su salvación de tus manos. Y así como se va él al infierno, también tú. Mas sin embargo, dice, si tú ves que alguien está pecando y tú vas y le reconvienes, le dices que lo que hizo está mal, es probable que aquella persona se arrepienta. Ha salvado un alma, pero también habrá salvado la tuya. Y muchas veces nosotros nos damos por enterados, somos falsos testigos. Yo recuerdo hace años que empezamos con el ministerio, les decía las indicaciones, no queremos que se estén desgastando detrás de personas que viven alejados de su familia o alejados de su hogar. Empiece a trabajar con su familia. ¿Quién recuerda eso? La mejor razón o evidencia de que estamos caminando con Dios es porque estamos trabajando con la vida de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares más cercanos. Alguien hacía una reflexión, qué triste va a ser que yo estando en el cielo no vea a alguien de mis familiares más amados, mis hermanos. No, espérame. Eso es una quimera. Si no vas a ver a tus hermanos o a tu madre o a tus padres, en el cielo yo sí te digo dónde los vas a ver. Lo vas a ver allá abajo. Porque como tú no hiciste nada para salvarle de eso. Y eso es un pecado, se conoce como pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y el pecado es que separación es muerte, separación del hombre con Dios. Bien, entonces, ¿cómo estamos profesando nuestra fe? Dice el Proverbio 6, versículo 19, que hay 6 cosas que detesta, que aborrece, que rechaza el Señor. Y el versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras. O el testigo falso que es incongruente. Vamos al libro de los Hechos, por favor, para darle cerrado el capítulo 23. Porque cada una de estas cosas están pasando con Pablo y yo les he pedido que lo que estamos estudiando lo veamos en la personalidad de Pablo para que usted no se sienta.
Dice el versículo 1, 23, 21. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: varones hermanos míos, yo he andado con toda buena conciencia ante Dios hasta el día de hoy. O sea, él transformó su vida, transformó sus pensamientos, no hizo absolutamente nada que dañara ya a sus hermanos en fe. Anteriormente era el Pablo que perseguía a la iglesia, era el Pablo que consentía en la muerte de los creyentes, era el Pablo que los golpeteaba, era el Pablo que separaba las familias, era el Pablo que apresaba a los creyentes. Dijo: pero desde mi conversión he guardado una buena conciencia. No te laceres, no te lastimas por lo que fuiste en el pasado. El pasado, ¿cómo dice Gloria? Aquella canción cristiana. Ya lo pasado, pasado, ¿verdad? No me interesa. Ya es pasado. Que no venga el diablo. Hay que ir a tu vecino: no vengas conmigo a quererme recordar el pasado. De hoy en adelante tengo una buena conciencia delante de Dios. Y ahí está Pablito. Ahora, decíamos que Pablo tenía cosas sumamente importantes. Él era un buen testigo de Jesús. Tenía la formación, tenía la ética, tenía la moral, tenía la religión, viene la transformación, pero ahora Jesús se le atraviesa el camino cuando va a buscar más adeptos para atormentarlos, y ahora dice: oye, me he equivocado. Al Jesús que yo quiero servir es el Jesús que ya ha resucitado y se me enfrentó, me dijo. Me tumbó del burro. Ojalá que pronto nos tumbe del burro Jesús. ¿Verdad? Que sea pronto. Y le: Padre, en nombre de Jesús, túmbanos del burro. ¿Sí? Para que podamos tener un testimonio fuerte y decir: yo soy testigo de Jesús. Las predicaciones no hicieron fuerza, no hicieron nada en mí, ni las oraciones, pero cuando Jesús vino y me confrontó y me derribó, ay, mira cómo estoy ahora, bien creyente, ¿no? Ahí está Pablo siendo dirigido por el Espíritu Santo. Estaba teniendo una buena conciencia hacia Dios. Era un testigo a los gentiles. Fue el apóstol para los gentiles. Y veamos cómo este Pablo, incluso, fíjate, cuando tú eres un buen testigo, la cárcel no solo se transforma en tu protección. Porque a Pablo muchas veces fue llevado a la cárcel para protegerle de sus adversarios. Entonces hay momentos donde tú vas a sufrir las de Caín. Hay veces que vas a tener la negación de Dios en algunas cosas de tus necesidades apremiantes. Pero va a ser la forma de cómo Dios va a proteger tu integridad física. Porque Dios quiere que cumplas con el llamado. ¿Cuál era el llamado de Pablo? Ir a los gentiles, ¿recuerdan ustedes? Y vemos en este versículo 11, que Jesús le dice: sé fuerte, porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así también vas a testificar a Roma. Pablo, tu ministerio no está por donde tú fuiste. Tu ministerio está en Roma. Y acuérdense aquellas cosas que les comenté y se los vuelvo a repetir. Para muchos creyentes se van a negar que la única manera de que el mundo fuera regado con las semillas de esperanza de Cristo Jesús fue a través del Imperio Romano. El catolicismo, el Imperio Católico romano, vino a diseminar la semilla por el mundo del cristianismo. Y tú y yo no hubiéramos conocido el cristianismo si no hubiera sido por Roma. La historia. Y Jesús le está diciendo a Pablo: Pablo, te quiero en Roma para que siembres. Porque no siembra, otro riega, otro la riega y otro cosecha. Nos toca a nosotros enderezar la fe, habíamos dicho, ¿no? Darle veracidad
a lo que hicieron los prometedores romanos. Entonces esta cárcel vino a Pablo porque los fariseos y saduceos que se oponían a todo lo que no era referente a ellos, empezaron a crear un problema y Pablo se dio cuenta, dijo, estos no se llevan bien, dijo, ahorita los voy a poner uno contra otro porque divididos la cosa ya no funciona. Dijo, yo lo único que les vengo a predicar es de la resurrección de Cristo. Dijo, pues ¿cómo? Dijeron los religiosos de sus tiempos, si eso no hay, no hay resurrección, dijo, no creemos. Bueno, si no crees es tu rollo, pero yo vi a Cristo. No hay ni ángeles, dijeron. Pues no sé, pero veas que bonito se escucha que te canten, dijo Jesús. Decían, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. ¿Ah? Fue un distractor. Pero esos versículos siguientes nos hablan de algo muy importante. 40 personajes, 40 personas, me parecen los 40 ladrones del Alibaba. Se juntaron, hicieron un juramento de muerte de no comer y no beber agua hasta que prendieran a Pablo y le mataran. Entonces un jovencito por ahí que era sobrino de Pablo, hijo de una hermana de Pablo, se da cuenta de esto y va inmediatamente a las autoridades romanas y le dicen, oigan, los judíos le van a pedir a Pablo que los saque de la cárcel para que vaya y les comenten algo más respecto a su testimonio. Pero ¿sabe qué? Es una trampa, lo quieren matar. Ah, esas tenemos, dijo aquel romano que supo que Pablo tenía la identidad romana. Va y le dice a su superior y su superior le dice, prepárame 200 personas, 200 soldados, 70 jinetes y 200 arqueros para custodiar a Pablo y sácalo de aquí. Esto me recuerda mucho a aquel misionero que tal vez escuchaste hace como 25 años que estaba de misiones, me parece que en El Salvador. Por muchos años, no recuerdo si es estadounidense o canadiense, pero por muchos años estuvo en El Salvador con su familia. Estaba plantando iglesias, estaba evangelizando. Y donde se evangeliza un pueblo, el pueblo cambia. Y algunos pueblos de El Salvador estaban cambiando, estaban siendo educados, estaban siendo transformados y estaban siendo un pueblo de esperanzas. Pero había una guerrilla interna en El Salvador. Comunistas contra imperialistas, ideologías. Entonces querían matar o acabar con todo lo que fuera cristianismo. Una de esas guerrillas. Pero los que controlaban el país vieron que era positivo lo que estaban haciendo aquellos misioneros y empezaron a llevarlos a otros pueblos donde no se conocía el evangelio. Porque sabía que era la única manera como podían ser transformados. Y cuenta él que en ocasiones se subían a unas lanchas y que a la orilla del río había francotiradores y había personas apostadas para disparar a las barcas que pasaran por ahí. Como el gobierno los necesitaba, les proveyeron de guardias. Dice, así como iba nuestra pequeña lancha, como me parece con 3 o 4 miembros de la familia que era lo que integraban, así llevábamos nosotros barcos de guerra a la orilla, protegiendo nuestras vidas y nuestra integridad. Es un hecho real de El Salvador. Imagínate qué pasaría con nosotros si empezamos a promover valores y principios morales para esta sociedad. ¿Sabes por qué los políticos buscan a las iglesias cristianas? Porque creen que iban a encontrar soluciones para los problemas de la sociedad. Pero sale cada bribón cristiano. Por eso es la lucha que te he venido, que traigo de años. Hacer que el gobierno fiscalice a la iglesia cristiana. Para que la obligue a promover los valores que la Biblia nos enseña. Que dejen de darme de mafufo los pastores y líderes. Ay, que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? La virtud del Espíritu Santo es ¿qué?
es verdad, es enseñar la verdad, es transformar la vida del hombre. No de andar enajenando a las personas para ver cómo les sacan la lana. Tengo un proyecto. El Principios y Valores para una sociedad en crisis. Acuérdense, ya lo terminé el libro. Y ahora me va a hacer falta quien lo financie. Ya me jalaron las orejas. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo? Te has tardado en sacarlo ya. Antes podía hacerlo, ahora no lo tengo. Antes había las personas que podían patrocinarlo. Hoy no. Hoy que ya tengo, no tengo quien patrocine. Pero imagínate si nosotros cumplimos este fiel acto de ser testigos de Jesús. Te va a querer el PAN, el PRI, Morena, el Partido Verde, todos van a querer de ti. ¿Verdad que sí? Abramos nuestros ojos. Abramos nuestro corazón. 200 soldados, 70 jinetes, 200 arqueros para proteger la vida de Pablo. Usted puede cotejar todo el capítulo 23. Entonces, hay una gran importancia en forjar en nosotros personalidad y carácter. La razón es esa. Dios nos necesita como testigos. Testigos fieles, no testigos falsos. Testigos capaces, no testigos incapaces. Testigos que verdaderamente tengan identidad con el reino, porque antropológicamente se parecen a la cultura del reino de Dios y nos parecemos en el ADN espiritual a Dios el Padre, el cual es nuestro Rey y es nuestro Dios. ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Qué características tienes que dicen que sí o que dicen que no? Preguntas y contribuciones, por favor.